La copa de vino todavía daba vueltas cuando me levanté. No la había girado yo. Ella la había golpeado con tal fuerza que la base giraba como si intentara escapar de la mesa, al igual que yo intentaba escapar del momento. «Dilo», susurró con los dientes apretados, las mejillas enrojecidas sin que el alcohol tuviera nada que ver. El restaurante se había quedado demasiado silencioso. Aún estábamos sentados, técnicamente, pero en realidad no estábamos allí. Las personas de las mesas cercanas empezaron a mirar de reojo, como suelen hacer los extraños cuando presienten que algo privado se está desmoronando en público. Se podía sentir su curiosidad como electricidad en el aire. Y luego lo miré a él. Ryan, sentado frente a mí como un centro de mesa arrogante en medio de nuestro drama. Los codos en la mesa, la camisa demasiado ajustada para la ocasión. Esa clase de confianza que solo se gana al no importarte a quién hieres. Me miró fijamente a los ojos, sonrió y le dio otro bocado a su pan, como si esta fuera su cita. «Lo avergonzaste», me siseó, como si yo hubiera empujado a un niño en su fiesta de cumpleaños. «Necesitas disculparte». No me moví. Apenas podía respirar. 2 horas antes, se suponía que esta era nuestra noche. Una mesa tranquila junto a la ventana. Una oportunidad para reconectar. Yo había reservado este lugar con un mes de antelación. Ella no había dado las gracias. Ni siquiera había elogiado el lugar. Simplemente lo había traído a él. Sin explicación. Sin aviso. Simplemente, Ryan se une a nosotros, espero que no te importe. Él se sentó donde debería haber estado la luz de las velas. Y ahora, aquí estaba ella, no pidiendo ni suplicando, sino exigiéndome que me disculpara con el tipo que secuestró nuestra noche como si fuera el invitado de honor. Así que me reí. No porque fuera gracioso. No lo era. Me reí porque no podía creer que estuviera en esa situación. Porque no podía creer que ella pensara que esto era normal. Porque en el fondo, sabía que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo, por haber permitido que llegáramos tan lejos. Me levanté. No grité. No volteé la mesa. Solo dije, lo suficientemente fuerte para que ambos me oyeran, elige. Ahora. Él oyó. Su boca se abrió como si no esperara que yo tuviera agallas. Y Ryan, todavía masticando, se veía ligeramente divertido, como si yo acabara de agregarle un poco de drama a una noche aburrida. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui, con el corazón acelerado, las manos frías, y las preguntas gritando en mi cabeza. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no me quedaba. Y lo que pasó después, bueno, digamos que ella hizo su elección. Pero no tenía ni idea de lo que yo ya sabía, ni de lo que había visto, ni de lo que estaba a punto de hacer. No llegué muy lejos antes de sentarme en un banco al otro lado de la calle, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del restaurante. Todavía podía verlos adentro, sus manos jugueteando con la servilleta, Ryan estirándose como si hubiera ganado un premio. Esperé, tontamente, que ella saliera corriendo tras de mí. Le di 5 minutos, luego 10. Incluso busqué mi teléfono una vez, con el pulgar sobre su nombre, pero no lo presioné con acento agudo. En lugar de eso, me desplacé hasta la foto que había tomado más temprano ese día, la que se suponía que no debía ver. Verán, esto no salió de la nada. Yo no le había dicho nada, pero llevaba un tiempo notando algunas cosas. Pequeños deslices. Historias que no encajaban. El cambio repentino de su pantalla de bloqueo de una foto nuestra a una frase sobre la libertad. No me enorgullece, pero hice algo que nunca antes había hecho. Revisé su álbum de fotos compartido con Ryan. Se le había olvidado desactivar la sincronización. Y ahí estaba, una foto de los dos en un bar en la azotea hacía 2 semanas. Ella con el vestido que me dijo que solo usaba para mí, su mano peligrosamente cerca de su cintura. Pero no fue la foto lo que me rompió. Fue la leyenda. Por las noches que no tenemos que explicar. Ella pensó que era privado. Pensó que nunca lo vería. Pero lo hice. Y lo guardé en mi bolsillo como una herida que no estaba listo para mostrarle a nadie. De vuelta en el banco, miré la foto, haciendo zoom hasta que los píxeles se difuminaron. No estaba enojado. No de la forma en que lo muestran las películas, con gritos o puñetazos o salidas dramáticas. Solo estaba cansado. Cansado de mendigar migajas de atención. Cansado de fingir que estaba bien con ser la segunda opción en mi propia relación. De repente, mi teléfono se iluminó. «Lenora, ¿a dónde fuiste?», no respondí. «Lenora, me avergonzaste». Parpadeé al ver la pantalla. «Lenora, Ryan dice que estás siendo inmaduro. Estábamos tratando de incluirte». «¿Incluirme?
¿En mi propia noche de cita? Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba de Ryan. O al menos, no solo de él. Se trataba de que ella me veía como alguien que nunca la dejaría, sin importar cuántas líneas cruzara. Pensaba que yo era demasiado blando, demasiado paciente, demasiado callado. Y tal vez lo era, hasta ahora. Así que le respondí por mensaje de texto: hiciste tu elección, mañana iré por mis cosas. Sin signos de interrogación. Sin súplicas. Sin más intentos de arreglar algo construido sobre arenas movedizas. Luego apagué mi teléfono. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto en el sofá de mi amigo, mirando las sombras que el ventilador de techo proyectaba en la pared, reviviendo cada momento en el que había dejado pasar las cosas. Cada vez que me decía a mí mismo que estaba exagerando. Cada vez que le creía cuando me decía: solo te lo estás imaginando. Pero ya no era una imaginación. Y a la mañana siguiente, cuando llegué a su apartamento, sucedió algo que nunca vi venir. La puerta ya estaba abierta, y Ryan estaba dentro, sonriendo. Me quedé paralizado en el pasillo. La puerta del apartamento de Lenora estaba lo suficientemente abierta como para ver el interior, y lo que vi fue a Ryan, recargado en el mostrador de su cocina, con un tobillo sobre el otro, bebiendo de una taza que definitivamente no era suya. Tenía un pulpo de caricatura, el favorito de Lenora, el mismo que compró en un viaje que hicimos juntos a Monterey. El mismo viaje en el que me dijo que quería construir un futuro conmigo. Ryan levantó la vista y me vio parado allí. Sonrió, no con sorpresa, sino como si me hubiera estado esperando. «Oh, hola», dijo, inclinando la taza. «No pensé que vendrías tan temprano». Entré lentamente, escaneando la habitación. Lenora no estaba a la vista, pero su bolso estaba sobre el sofá, y sus zapatos, los que siempre se quitaba al llegar a casa, estaban en su lugar habitual cerca de la puerta. Eso significaba que estaba allí, en algún lugar, probablemente en la ducha, o peor aún, en el dormitorio, con él. Traté de mantener la voz firme. «¿Dónde está ella?» Ryan se encogió de hombros. Dijo que necesitaba un minuto. «Estuvo llorando toda la mañana. Realmente la afectaste anoche». Quise reírme. ¿Yo la afecté con acento agudo? Miré a este tipo, este parásito que se había estado arrastrando alrededor de nuestra relación durante años, y me pregunté cómo pude haber dejado que esto continuara por tanto tiempo. «Vine a recoger mis cosas», dije con frialdad. Él no se movió, solo bebió un sorbo. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?» Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo escalofriante. Él no estaba allí solo para darle apoyo emocional. No se estaba quedando en su sofá después de una ruptura. Se sentía cómodo allí, como si viviera en el apartamento y yo fuera el intruso. Noté su maleta de viaje tirada junto al armario del pasillo. Un cargador de teléfono enchufado en la pared. Una sudadera en el apoyabrazos que no era mía. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Antes de que pudiera hablar de nuevo, Lenora apareció en el pasillo detrás de él. Llevaba una de sus camisas, no una de las mías, y se sobresaltó al verme. Tenía los ojos rojos y los labios agrietados, como si hubiera estado llorando pero no hubiera terminado aún. «Daryl», comenzó, dando un paso hacia mí. Levanté una mano. No. Su boca se abrió pero no salió nada. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, el ángulo correcto para manipular la situación. Pero cualquier guión que hubiera ensayado en su cabeza, se desmoronó en el instante en que nuestras miradas se encontraron. «Vine a buscar mis cosas», repetí, esta vez más fuerte, con más certeza. Ryan la miró a ella, luego a mí. «No tienes que ser tan dramático, todos podemos hablar como adultos». Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo dentro de mí cambió. Porque me di cuenta de que esto no era solo una traición. Era arrogancia. No esperaban consecuencias. Esperaban que yo asintiera, aceptara y tal vez, incluso me disculpara por hacer las cosas incómodas. Me adelanté, lenta y deliberadamente, y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Ambos me miraron como si fuera a sacar un arma. En su lugar, saqué un sobre. «Dale esto», le dije a Ryan deslizándolo sobre el mostrador sin siquiera mirarlo. «Y no te preocupes, no es una bomba. Solo la verdad. Algo a lo que ninguno de los dos está acostumbrado». Luego me dirigí a Lenora. «Ya no tendrás que preocuparte por mí, elegiste a él. Solo asegúrate de que siga por aquí cuando le toque a él aburrirse de ti». Salí antes de que pudiera responder. «¿Y en ese sobre?».
No había una carta de despedida ni una lista de acusaciones. Solo una foto impresa, la del álbum compartido, con una frase escrita debajo en tinta roja. Por las noches que no tenemos que explicar, hasta ahora. Pensé que ese sería el final. Pero no lo fue. Porque 3 días después, su hermana me llamó. Y lo que me dijo lo hizo todo 10 veces peor. Al principio no contesté la llamada. La hermana de Lenora, Margo, nunca se había metido en nuestra relación. Era de esas personas que sonreían tímidamente en las cenas familiares y se quedaban en silencio con su teléfono cuando la tensión aumentaba. Nunca habíamos tenido una conversación real fuera de las festividades. Así que, cuando su nombre apareció en mi pantalla 3 días después de que me marchara, la miré confundido. El teléfono sonó 3-4 veces. Estuve a punto de dejar que pasara al buzón de voz, pero algo en mí me hizo contestar. «Daryl», dijo, con la voz entrecortada, como si hubiera estado caminando de un lado a otro o llorando. «¿Estás bien?» Dudé. «Sí, ¿por qué?» Hubo una pausa al otro lado. Un susurro. Y luego el sonido de una puerta cerrándose. Estaba en algún lugar privado. «No quería meterme», dijo rápidamente. «Pero vi lo que Lenora publicó esta mañana y tuve que llamarte». Me incorporé. «¿Qué publicó?» La borró 1 hora después, pero yo la vi antes de que desapareciera. Era, bueno, una foto de ella y Ryan, en la cama. No estaban haciendo nada, pero claramente estaban desnudos bajo las sábanas. La leyenda decía, «No más secretos, solo nosotros». El estómago se me revolvió. Margo siguió hablando. Dijo que finalmente estaba viviendo su verdad. «Pero Daryl, no te llamo por eso, es otra cosa». Contuve la respiración. Ha estado reescribiendo toda la historia, diciéndole a la gente que eras emocionalmente inestable, que eras controlador, que por tu culpa ella y Ryan se hicieron cercanos. Por supuesto que lo estaba haciendo. No solo se estaba marchando, me estaba borrando y pintando los restos de nuestro matrimonio como si yo fuera el que había iniciado el fuego. Sentí que se me calentaba la cara. No le bastó con dejarme, también necesitaba asegurarse de que yo pareciera un ser insignificante en las historias que contaría. Pero Margo no había terminado. Dijo algo más. Algo extraño. Anoche se emborrachó y me dijo que Ryan llevaba, quedándose a dormir con ella por meses. Dijo que tú ya lo sabías y que fingías no darte cuenta, que eso hacía las cosas más fáciles. Me levanté, con el corazón acelerado. ¿Qué? Ella cree que siempre lo supiste, que simplemente no te importaba lo suficiente como para enfrentarla, que eras demasiado blando para detenerla. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que el agua del vaso que tenía en la mano se derramó. Blando. Eso era lo que pensaba de mí. Eso es lo que siempre pensó. Yo era el sustituto, la segunda opción, el que podía humillar en silencio, lentamente, y de quien aún esperaba que la perdonara siempre. Pero, ¿la parte más aterradora? No estaba del todo equivocada. En el fondo, lo había sabido durante semanas, tal vez meses. Y fingí, porque pensé que si la amaba lo suficiente, dejaría de lastimarme. Esa noche, me senté en mi apartamento con la laptop abierta, mirando sus redes sociales. Ella había borrado la foto, tal como Margo dijo, pero el daño ya estaba hecho. Amigos comentaban con vagas felicitaciones. Algunos etiquetaban a Ryan en bromas que me revolvían el estómago. No había vergüenza ni culpa, solo celebración. Como si yo nunca hubiera existido. Pero no había terminado. No para mí. Porque en el caos de los comentarios, vi uno que reconocí al instante. Era de la exnovia de Ryan. Su nombre era Celeste. Y su comentario era simple. Qué gracioso cómo la historia se repite. Hice clic en su perfil. Mis manos sudaban. Su perfil era privado, excepto por una publicación de hacía 2 semanas. Una captura de pantalla de un mensaje de texto. Ryan, créeme, nena. Ella es solo un plan B. Siempre lo ha sido. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración atrapada en la garganta. Él no solo me estaba usando a mí, la estaba usando a ella también. Y de repente, no era el único que tenía pruebas. Leí el mensaje de Celeste al menos 10 veces antes de que se asentara en mi pecho como una piedra. Ella es solo un plan B. No decía que era la elegida, o que no importaba. Era más frío que eso. Significaba que Lenora tampoco era especial para él. Era temporal, un sustituto. La ironía me quemaba como hielo contra una herida.
La misma mujer que me trató como si fuera desechable ahora estaba siendo engañada por el hombre que me había reemplazado, y ni siquiera lo sabía. Pero yo sí. Y ahora tenía una elección. Podía marcharme y dejarla vivir en su ilusión, o hacer algo al respecto. No dormí esa noche. En su lugar, le envié un mensaje a Celeste. No esperaba una respuesta, solo me presenté y dije, creo que ambos fuimos usados. Eso fue todo. Sin acusaciones. Sin planes. Solo honestidad. Ella respondió en 5 minutos. Su primer mensaje. No tienes idea. En menos de 1 hora estábamos en una videollamada. 2 extraños, unidos por el mismo error. Se veía cansada, no físicamente, sino de esa forma en que se ve alguien que ha sido engañado tantas veces que ha dejado de creer en cualquier cosa. Me contó que Ryan tenía un patrón, y que Lenora era la tercera mujer a la que había rescatado de una relación fallida, solo para aislarla y manipularla lentamente. Tiene una forma de hacerte sentir que tu pareja actual es el problema, dijo. Luego aparece, dice lo correcto, y construye una infidelidad emocional hasta que te equivocas. Cuando te das cuenta de quién es, ya has alejado a todos los demás. Me quedé atónito. Ella no sonaba resentida sino precisa. Como alguien que había ensayado esas palabras demasiadas veces en su cabeza. Pero la peor parte, dijo, inclinándose hacia adelante, nunca se queda. Una vez que la relación es suya, se aburre. Él necesita la persecución, no a la persona. No pude hablar. Cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Lenora no solo había elegido a otra persona, sino que había caído en un patrón, pensando que escribía una historia de amor, sin darse cuenta de que era el capítulo 3 de un libro mucho más oscuro. Celeste tenía capturas de pantalla, mensajes de texto, notas de voz, incluso una grabación de él hablando con ella mientras salía con Lenora. La fecha de ese video, 2 semanas antes de que Lenora me diera su ultimátum. Ya no sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Vindicación? ¿O simplemente agotamiento? Pero una cosa sí tenía clara. No iba a quedarme callado. Le di las gracias a Celeste. No le pedí que se involucrara. Ella ya había sufrido suficiente. Pero lo que hizo a continuación, nunca lo olvidaré. Publicó el video, de forma pública, y etiquetó a Ryan y a Lenora. No pasó ni 1 hora antes de que empezara a recibir mensajes. El primero de un número desconocido. Será mejor que borres eso. Es difamación. Luego de Lenora. Necesito hablar. Por favor, no es lo que parece. Este último casi me hace reír a carcajadas. Los ignoré a ambos. 2 días después, Lenora apareció en mi apartamento. Empapada por la lluvia, el maquillaje corrido, el cabello enredado como si hubiera atravesado una tormenta. Y sus primeras palabras no fueron «lo siento» o «tenías razón». Me miró y susurró. «¿Por qué no me protegiste de él?» Y me di cuenta, con un peso abrumador, de que todavía no lo entendía. Me quedé en la puerta, mirándola empapada, temblando. El rímel se corría como tinta sobre las páginas de una historia que ya no controlaba. No me moví. Ella no debería estar aquí. No debería haber regresado. Y definitivamente, no con esa pregunta. ¿Por qué no me protegiste de él? Me dejó sin aliento. No porque no esperara una excusa, sino porque incluso ahora, después de todas las mentiras, intentaba culpar a alguien más. Yo era el que había sido abandonado. Yo era el que había sido reemplazado. Yo era el que estaba sentado solo en nuestro apartamento, comiendo sobras que ella solía despreciar, mientras ella publicaba fotos de nuevos comienzos. Y ahora se suponía que yo debía ser su escudo. Me aparté sin decir una palabra, sobre todo porque la lluvia era torrencial y no quería que los vecinos nos vieran. Ella entró con cautela, el agua goteando de sus mangas sobre el suelo de madera. Parecía que todo le resultaba extraño. Me interrumpió con un «Daryl, no sabía», con la voz quebrada, que era un mentiroso. La interrumpí. ¿Un manipulador? Un cliché andante envuelto en encanto y colonia cara. Se estremeció. No sabía que le hacía eso a otras mujeres, añadió. Pensé que lo nuestro era real. Sentí que no me querías. Dejaste de pelear. Dejé de pelear, dije lentamente, porque supe que ya había perdido. Nos quedamos en silencio. Ella entre los escombros de lo que creía que era un triunfo. Yo, entre los escombros de lo que creía que era amor. ¿Por qué estás aquí, Lenora?, pregunté finalmente. Ella levantó la vista, con los ojos llorosos. Porque no sé quién soy sin ti. Eso rompió algo en mí que ni siquiera sabía que seguía intacto.
No había regresado por mí sino porque no quería estar sola, porque Ryan se había marchado, porque los aplausos se habían extinguido, porque la vergüenza por fin la había alcanzado. «Yo no soy tu cura», dije en voz baja. «Tú te deshiciste de eso la noche en que lo dejaste sentarse frente a mí y llamaste a eso inclusión». Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. «Te mereces algo mejor», dijo con voz temblorosa. Hasta que fue demasiado tarde. Terminé la frase. Ella salió lentamente y por primera vez, no discutió. No suplicó. Simplemente se fue. Pensé que ese era el último capítulo. Pero a la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico, y encontré algo que lo desarmaría todo de nuevo. Un mensaje anónimo. Una sola frase. Revisa su registro telefónico. Querrás ver a quién llamaba en realidad mientras ella estaba contigo. Miré el correo durante un buen rato. Sin asunto. Sin nombre. Sin pista sobre quién lo había enviado. Solo esa frase escalofriante. Revisa su registro telefónico. Querrás ver a quién llamaba en realidad mientras ella estaba contigo. Sonaba a trampa, a ese tipo de cosas que borras y olvidas porque, al investigar, invitas al dolor. Pero la curiosidad mezclada con la paranoia es tóxica. Y mi cerebro ya estaba desentrañando posibilidades antes de que pudiera detenerlo. El problema era que yo no podía acceder a los registros telefónicos de Ryan. No tenía ninguna conexión real con él, pero recordé algo. Hace meses, Lenora había usado nuestra contraseña de Wi-Fi compartida para ayudar a Ryan a configurar una aplicación de streaming en su tableta. La parte paranoica de mí había en ese momento creado un acceso local a nuestro router para ver qué dispositivos se conectaban y cuándo. Nunca eliminé el acceso. No me pregunten por qué lo hice, simplemente lo hice. ¿Fue un buen instinto? ¿Inseguridad? ¿Supervivencia? De cualquier manera, inicié sesión en el portal del router. Para mi sorpresa, el dispositivo de Ryan etiquetado como iPad Pro de RE se había autoconectado cada vez que él estaba cerca de nuestro lugar. Incluso después de que me fui. Incluso anoche. Escaneé las sesiones conectadas y noté algo extraño. Cada vez que supuestamente Lenora estaba conmigo por las noches o en citas nocturnas y me decía que se iba a la cama temprano, su dispositivo se conectaba a nuestro Wi-Fi entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Varias veces, de forma regular, predecible, íntima. Y luego encontré algo que me heló la sangre. Una de esas noches, la misma noche en que ella canceló un viaje de fin de semana que habíamos planeado, había registros de llamadas salientes a una aplicación de desvío de llamadas de terceros. No podía ver los números, pero reconocí el servicio. Se usa para enmascarar llamadas reales a través de diferentes dispositivos. También almacena los mensajes de voz, a menos que se borren. Ese fue mi siguiente movimiento. Busqué a fondo en viejos enlaces de respaldo, carpetas que había ignorado en nuestra nube compartida, y encontré un archivo de audio sincronizado automáticamente, de hace 2 meses. Casi se me cae el teléfono cuando le di a reproducir. La voz de Ryan. Ella está en la ducha. No sabe que estoy llamando. Aún cree que la tengo ocupada. Conseguiré el video, no te preocupes. Solo asegúrate de que nunca vea la transferencia bancaria. La tengo bien envuelta, cree que esto es amor. Luego, silencio. Tuve que sentarme. Esto no era solo infidelidad. Esto no era solo manipulación emocional. Ryan estaba trabajando con alguien más. No sabía quién era la otra persona. No sabía de qué video hablaba. Ni qué dinero se estaba escondiendo. Pero esto no se trataba de amor. Ni siquiera de lujuria. Esto era un montaje. Volví a reproducir el mensaje tratando de aislar detalles de fondo. Un zumbido débil. Tal vez una televisión en otra habitación. Nada concreto. Fue entonces cuando recordé a Celeste. No había hablado con ella desde que publicó el video. Le envié un mensaje rápido, preguntándole si alguna vez había oído a Ryan hablar de alguien más. Un tercero. Algo relacionado con dinero. Me llamó al instante. Estaba esperando que lo encontraras, dijo, sin siquiera saludar. ¿Lo sabías?, pregunté, con la voz entrecortada. Sabía que estaba haciendo algo turbio. No sabía cuán profundo era, dijo. Pero el día que lo dejé, estaba hablando por teléfono con alguien llamado Carson. No sé quién es, pero sonaba asustado, como si le debiera algo. Mi mente se aceleró. Carson. Ese nombre. Me hizo pensar en algo. Y luego recordé.
Un antiguo compañero de trabajo de Lenora. Un tipo de su oficina anterior que había sido despedido en silencio por uso inapropiado de fondos de la compañía. Ella me lo contó una vez, riendo como si fuera una broma. Dijo que era el tipo de persona que hablaba rápido y desaparecía más rápido aún. Ahora todo tenía sentido. Ryan estaba ayudando a Carson a manejar algo turbio, y Lenora, de alguna manera, se había convertido en un peón. O peor, en una cómplice que no se daba cuenta de que estaba metida en algo que la superaba. Ya no quería salvarla. Ya no. Pero tampoco podía mirar hacia otro lado. Reuní cada archivo, captura de pantalla y grabación que tenía. Los copié en una memoria USB y se la envié de forma anónima a su oficina. Sin nota, sin firma, solo una etiqueta en el sobre. La verdad, antes de que te trague a ti también. Pensé que ese sería el final. Pero la subestimé. Porque la próxima vez que vi a Lenora, no estaba llorando. Estaba furiosa. Y venía acompañada.